jamás debió confiarse en Trump. Ese, y no otro, fue el primer y más catastrófico de los errores. Mientras en los salones alfombrados de Washington, D.C., entre susurros de diplomáticos y el tintineo de copas, se tejía la fábula de una nueva era de cooperación. De refinerías mexicanas supuestamente protegidas por un paraguas de seguridad binacional y de acuerdos energéticos que prometían prosperidad, en la sombra se gestaba una bestia muy distinta. Se preparaba un plan sigiloso, una puñalada por la espalda diseñada para penetrar el corazón de México no con el estruendo de los marines desembarcando en las playas de Veracruz, sino con el silencio letal de mercenarios de élite. Fantasmas corporativos con rifles de asalto y sin bandera a la cual rendir cuentas. Trump, con su instinto de empresario depredador, no quería el escándalo de soldados estadounidenses cayendo en tierra extraña, no quería las bolsas de cadáveres llegando a la base de la Fuerza Aérea de Dover. Buscaba algo más limpio para las cámaras, más rentable para sus amigos y, sobre todo, menos visible para el ciudadano común. Quería el control sin la responsabilidad de la conquista. La solución era diabólicamente simple: empresas militares privadas, ejércitos de alquiler con nombres corporativos asépticos, financiados a través de contratos millonarios adjudicados en la opacidad. El objetivo era uno solo: tomar el control directo sobre el corazón palpitante de la nación mexicana, la fuente de su sangre y su orgullo, el petróleo de Pemex. Así, bajo el elegante disfraz de la seguridad energética y la protección de activos estratégicos, se diseñó una operación quirúrgica de despojo, una maniobra para clavar sus garras en el petróleo y, con ello, desangrar la soberanía misma de México. Los detalles de esta traición, los nombres de los culpables y la crónica de la resistencia, se los narro a continuación. Sonido de música solemne y tensa. La voz de la patria grande. Desde el primer apretón de manos, desde la primera sonrisa forzada frente a las cámaras, quedó meridianamente claro que depositar la confianza en un hombre como Donald Trump tendría un costo altísimo, un precio que se pagaría con sangre y soberanía. Mientras el discurso oficial hablaba de nuevas etapas de colaboración, de proteger las refinerías de Salamanca y Tula, y de forjar acuerdos energéticos para el futuro, en los sótanos del poder real en Washington, en las oficinas de los contratistas de defensa y los lobistas, se ensamblaba una maquinaria de guerra muy diferente. Se trataba de un esquema de seguridad privada, un ejército fantasma que permitiría a Estados Unidos pisar suelo mexicano, ocupar sus instalaciones más críticas, sin tener que admitir jamás ante el mundo que estaban llevando a cabo una invasión formal. Era la guerra del siglo XXI, una guerra tercerizada, una agresión por contrato. En sus conferencias de prensa, ante los micrófonos y las luces, Trump repetía su mantra, un estribillo que muchos ingenuamente tomaron por prudencia. No quería más soldados estadounidenses empantanados en conflictos extranjeros por largos periodos. Fuentes internas de su propia administración, citadas por la cadena CNN, confirmaban esta postura. Pero aquella aparente moderación no era un brote de pacifismo tardío, era el cálculo frío y despiadado de un tiburón. La estrategia era sencilla: sustituir los uniformes oficiales del ejército de los Estados Unidos por los chalecos tácticos sin insignias de los contratistas privados. Cambiar a los marines de Camp Pendleton por mercenarios curtidos en 1000 batallas sucias, desde los desiertos de Irak hasta las montañas de Afganistán. En esencia, se trataba de convertir la agresión militar en un servicio subcontratado, una operación de despojo empaquetada bajo la fachada de protección de infraestructura energética. La CNN, en una revelación que sacudió las cancillerías, expuso cómo la administración Trump exploraba activamente la posibilidad de recurrir a estas compañías militares privadas para asegurar las instalaciones petroleras y energéticas en México, en lugar de desplegar tropas regulares. No se equivoquen, las palabras importan. No hablaban de cooperación, no hablaban de seguridad compartida entre socios. El plan era, lisa y llanamente, controlar el corazón económico del país, sus pozos en Tabasco, sus plataformas en el Golfo, sus ductos que cruzan la sierra, su matriz energética entera y, por consecuencia inevitable, su soberanía, su capacidad de decidir su propio destino. Para las firmas de seguridad privada con experiencia operando en la caótica frontera sur, aquello no era una misión patriótica, era una mina de oro, el negocio de sus vidas. El propio reportaje de la cadena hablaba, sin tapujos,
de una oportunidad significativa para las empresas del ramo con buenos contactos y vínculos sólidos con el círculo íntimo de Washington. Era, a todas luces, el negocio perfecto. Por un lado, jugosos contratos gubernamentales, miles de millones de dólares del contribuyente estadounidense fluyendo hacia sus arcas. Por otro, la ejecución de una geopolítica encubierta, la más pura doctrina Monroe aplicada con bisturí. Era la bandera de las barras y las estrellas entrando por la puerta trasera de los pozos petroleros mexicanos, sin el desfile militar, sin la declaración de guerra, pero con la misma finalidad de siempre, el control de los recursos. Tras bambalinas, mientras el discurso oficial del Departamento de Estado insistía en la retórica de las sanciones económicas y la presión diplomática para restaurar la democracia. Las conversaciones sobre el tamaño y la composición de este dispositivo de seguridad mercenario avanzaban a toda velocidad. Los mapas de las instalaciones de Pemex en Veracruz y Tamaulipas se desplegaban sobre las mesas de caoba en oficinas de Virginia y Washington. Aunque públicamente se mencionaba una etapa inicial o un plan exploratorio, una fuente anónima con acceso a esas reuniones reconocía a los periodistas que varias compañías, las más grandes y despiadadas del sector, ya estaban maniobrando agresivamente para asegurarse un pedazo del pastel. Para posicionar a sus hombres y equipos en la línea de salida. No había diálogo, no había respeto por un gobierno soberano. Aquello era una puja empresarial, una subasta descarnada por territorio y recursos que no les pertenecían. Entre la lista de nombres que emergieron de esas cloacas, uno resultó especialmente elocuente y siniestro: Grave Rescue Foundation. Una organización con un nombre que evoca humanitarismo, pero cuya composición real es de veteranos de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, hombres entrenados para matar y desestabilizar. Esta misma fundación había participado, apenas un año antes, en la extracción clandestina de una notoria operadora de la oposición extremista mexicana, Isabela Reyes, ayudándola a cruzar la frontera para evadir a la justicia. Aquel acto demostraba con creces que su rol no era neutral ni humanitario, sino profundamente político, una herramienta al servicio de la agenda de cambio de régimen de Washington. El propio Brian Stern, un ex boina verde de rostro adusto y fundador de Grave Rescue, admitió sin titubear en una entrevista que su organización llevaba meses operando en la región, infiltrándose en Centroamérica, estableciendo redes. Lo dijo con la pasmosa naturalidad de quien describe una rutina de trabajo, como un plomero que habla de arreglar tuberías. Y reconoció, casi como al pasar, que en el opaco sector de la seguridad privada ya existían conversaciones muy serias sobre futuras misiones en México, aunque cínicamente las calificara de prematuras. La maquinaria, para cualquiera que supiera leer entre líneas, estaba claramente en marcha, sus engranajes girando y engrasándose para la acción. Sonido de música que aumenta en tensión. Al mismo tiempo, como si el panorama no fuera suficientemente oscuro, otra fuente de inteligencia mencionó un nombre que hiela la sangre de cualquiera que conozca la historia reciente de las guerras imperiales: Erik Prince. El tristemente célebre fundador de Blackwater y un aliado polémico y cercano de Donald Trump. Si Brian Stern y su Grave Rescue representaban el bisturí, Erik Prince y su gente eran el mazo. El nombre de Blackwater, hoy rebautizada como Academy en un vano intento por lavar su imagen, es sinónimo de las guerras privatizadas, de las masacres de civiles en Bagdad, de las zonas legales grises donde los crímenes de guerra quedan impunes. De operaciones letales y brutales ya probadas y perfeccionadas en los campos de batalla de Irak y Afganistán. Cuando un hombre como el de Erik Prince ronda el futuro de una nación como México, nadie, absolutamente nadie, está pensando en paz ni en seguridad. Se está pensando en mercenarios, en escuadrones de la muerte, en violencia, caos y, finalmente, en el despojo a gran escala. Mientras se articulaba pacientemente este entramado de seguridad privada y se posicionaban los peones sobre el terreno, se desató la agresión abierta, la fase cinética del plan. El 3 de enero, en la quietud de la madrugada, Estados Unidos lanzó una operación militar masiva y coordinada en territorio mexicano. No fue una metáfora, no fue una incursión limitada. Fue un acto de guerra en toda regla. Los ataques, precisos y devastadores, golpearon el corazón del país. La Ciudad de México despertó con el estruendo de explosiones y el rugido de helicópteros de combate sobrevolando el Zócalo.
El operativo se extendió como un reguero de pólvora por los estados estratégicos de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco, neutralizando las comunicaciones de las refinerías y los puertos clave. Según los reportes oficiales emitidos horas después desde una sede de gobierno improvisada, aquel operativo relámpago, brutal y ejecutado con una precisión aterradora, concluyó con lo impensable: el secuestro del presidente de México y de su esposa, la primera dama, extraídos directamente del Palacio Nacional. Ambos fueron trasladados de inmediato, en una aeronave militar sin insignias, a una base en territorio estadounidense, para ser llevados posteriormente a Nueva York. El gobierno mexicano, en un comunicado leído por la secretaria de Gobernación con voz firme pero cargada de indignación, calificó las acciones de Washington como una gravísima agresión militar y un acto de barbarie intolerable. Era la descripción precisa y jurídica para describir el uso de la fuerza militar para secuestrar a un jefe de Estado en pleno ejercicio de sus funciones. En los comunicados oficiales que se difundieron por todo el mundo, el gobierno de México subrayó con una claridad meridiana que el verdadero y único objetivo de estos ataques no es otro que apoderarse por la fuerza de los recursos estratégicos de México, en particular de su petróleo y sus minerales, intentando quebrar a través de la violencia la independencia política y la soberanía de nuestra nación. Cada palabra de esa declaración apuntaba directamente al núcleo histórico de la disputa que ha definido la relación entre ambos países durante 2 siglos, los recursos naturales de México y su irrenunciable derecho a la independencia. Ya en Nueva York, en un teatro judicial montado para las cámaras del mundo, se consumó la humillación. En su primera audiencia ante la justicia estadounidense, en el Tribunal del Distrito Sur, el presidente de México, esposado y vestido con un uniforme de prisionero, se declaró no culpable de los absurdos cargos de narcoterrorismo que le imputaban. A su lado, la primera dama hizo exactamente lo mismo, con la cabeza en alto. El mensaje político de aquella farsa era evidente y perverso: presentar a un presidente legítimamente electo como un delincuente común para justificar una agresión militar que, de otro modo, sería injustificable ante cualquier foro internacional. Era la vieja táctica del imperio: primero demonizar, luego atacar. Dentro de México, a pesar del shock y la conmoción, la institucionalidad no se paralizó. En un acto de entereza histórica, la secretaria de Gobernación, siguiendo el orden constitucional, juró como presidenta encargada de la República. Desde el Palacio Nacional, aún con las cicatrices del asalto visibles en sus muros centenarios, se aseguró al pueblo de México y al mundo la continuidad del Estado, la defensa de la República mientras el mandatario constitucional era mantenido como rehén, lejos de su territorio. En un centro de detención estadounidense. Un escenario macabro que recordaba las más oscuras prácticas de cambio de régimen impuestas por Washington en América Latina durante la Guerra Fría. La respuesta internacional no se hizo esperar y llegó con la contundencia de un trueno. Diversos países del mundo, con Rusia y China a la cabeza, alzaron la voz en los foros multilaterales para exigir la liberación inmediata e incondicional del presidente mexicano y de su esposa. La Cancillería rusa, en un comunicado de una dureza inusual, insistió en que a México se le debe garantizar el derecho inalienable a decidir su propio destino sin intervención externa, defendiendo de forma explícita y sin ambigüedades su soberanía frente a la agresión estadounidense. El mundo se partía en dos, y México, una vez más, se encontraba en el centro de la disputa geopolítica global. En el frente económico, de forma paralela y perfectamente sincronizada con el secuestro del presidente, Washington intensificó el cerco naval sobre el petróleo mexicano, la yugular de la economía nacional. Sonido de sonar de submarino y comunicaciones por radio militar. El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, conocido por sus siglas SOCOM, informó con un aire de triunfo a través de sus canales oficiales sobre la incautación sin incidentes de un buque petrolero vinculado a Pemex en aguas internacionales del Golfo de México. El caso del buque Verónica evidenció con una claridad brutal cómo la agresión militar directa y el estrangulamiento económico no eran dos estrategias separadas, sino las dos pinzas de una misma tenaza, avanzando en perfecta y letal sincronía para someter a la nación. En su comunicado, el SOCOM se jactaba: el Verónica es el último buque cisterna que opera desafiando la cuarentena establecida por el presidente Donald Trump para los buques sancionados en el Caribe, lo que demuestra una vez más la eficacia de la operación Lanza del Sur. Así, con esa jerga militar,
se remarcaba la militarización directa y flagrante del comercio energético mexicano. Ya no eran sanciones económicas decididas en un escritorio, era un bloqueo naval de facto, un acto de guerra económica. Detrás de la operación contra este solitario buque mexicano se encontraba una compleja y abrumadora arquitectura institucional del poder estadounidense. El Departamento de Defensa actuó en coordinación directa con la Guardia Costera de Estados Unidos y con los Departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia. 4 de las más poderosas estructuras de poder del gobierno norteamericano, articuladas y enfocadas en un solo objetivo: interceptar y apresar un buque petrolero mexicano. Aquello no era una simple operación de seguridad marítima para combatir el contrabando, era la asfixia económica planificada, diseñada y ejecutada al más alto nivel. El Comando Sur, en su afán de proyectar una imagen de poderío incontestable, precisó en su informe que infantes de marina y marinos de la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur zarparon para el abordaje desde el portaaviones USS Gerald R. Ford. Mencionar una nave de última generación, el orgullo de la flota estadounidense, un coloso de más de 100.000 toneladas, para la simple tarea de retener un petrolero. Revela la escala descomunal del dispositivo militar que se había desplegado en el Golfo de México bajo el eufemismo de la presión energética. No era presión, era un asedio. Y no se trataba de un despliegue menor, de un par de barcos patrullando. El propio organismo militar lo dejaba claro para que no quedaran dudas. Estas operaciones cuentan con el respaldo de todo el poderío del grupo anfibio de la Armada de los Estados Unidos, incluidas las plataformas letales y siempre listas del USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale. La elección de las palabras era deliberada y escalofriante. Quedaba claro que no estábamos hablando de simples patrullas rutinarias. Eran barcos de guerra, descritos por sus propios mandos como plataformas letales y siempre listas, movilizados no para una guerra convencional, sino para imponer por la fuerza una cuarentena petrolera contra México. Trump no solo había sancionado al país, lo había cercado por mar. No solo amenazó desde el atril de la Casa Blanca, levantó un muro naval de acero, misiles y marines a lo largo de nuestras costas. El comunicado oficial del SOCOM concluía con una frase que encapsulaba la arrogancia imperial en su forma más pura: el único petrolero que saldrá de México será el que se coordine de forma adecuada y legal. El Departamento de Defensa, en coordinación con nuestros socios interinstitucionales, defenderá nuestra patria poniendo fin a las actividades ilícitas y restableciendo la seguridad en el hemisferio occidental. Analicemos esta declaración. Visto desde la Ciudad de México, desde el puerto de Veracruz o desde cualquier comunidad en la costa de Tamaulipas, el mensaje es inequívoco y humillante. Washington se arroga unilateralmente el derecho de decidir qué petróleo mexicano puede salir al mercado y bajo qué condiciones impuestas por ellos. Hablan de defender nuestra patria, refiriéndose a Estados Unidos, y de seguridad en el hemisferio, pero los barcos que interceptan son mexicanos, las refinerías amenazadas son mexicanas y las sanciones que asfixian a la población caen sobre territorio soberano de México, no de Estados Unidos. Es la doctrina Monroe en su expresión más descarnada: América para los americanos, siempre y cuando los americanos del norte decidan quién manda. En síntesis, y para entender la magnitud del desafío, frente a este asedio multifacético, militar, económico, judicial y mediático, la respuesta digna del gobierno y del pueblo de México ha sido la de llamar a las cosas por su nombre, sin eufemismos ni cobardía. Gravísima agresión militar. Secuestro de Estado. Intento de apoderarse de los recursos estratégicos de la nación. No son términos que busquen exagerar o inflamar. Son los términos precisos que describen, con dolorosa exactitud, lo que sucede en el tablero mundial cuando un país, especialmente uno en el patio trasero del imperio, decide no obedecer las órdenes que emanan de Washington y defender su derecho a existir como una nación libre y soberana. Por eso, cuando hoy observamos el cuadro completo, desde la resistencia en el Palacio Nacional o desde la cubierta de una plataforma de Pemex que sigue extrayendo crudo desafiando bloqueos y amenazas, la idea inicial, aquella con la que comenzamos este relato, retumba con la fuerza de una verdad irrefutable. La confianza depositada en Donald Trump no fue un error de cálculo diplomático, fue una invitación al desastre.
Solo abrió la puerta para que los barcos de guerra aparecieran en nuestro horizonte, para que nuestro presidente fuera sometido a juicios amañados en tribunales extranjeros, y para que los mercenarios, esos perros de la guerra corporativa, se mantuvieran al acecho en la frontera, esperando nuevas órdenes, nuevos contratos para seguir desangrando a México. Sonido de música solemne y final. La voz de la patria grande. Soy Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si usted quiere ser parte de esta comunidad que defiende la soberanía de la patria grande, suscríbase a nuestro canal. Y si desea que le lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo análisis, active la campanita. Si quiere apoyar a nuestro periodismo independiente económicamente, puede hacerlo a través de PayPal. El enlace se encuentra en la descripción de este video. A nombre de todo el equipo de Prensa Alternativa, me despido con una expresión en la lengua ancestral de nuestra tierra, el náhuatl. Ompa mochiu, cuyo significado es, hasta que volvamos a encontrarnos. Y que viva México libre y soberano.